Vino Adonai Eloheinu alenu mahaseyadenu konena alenu mahaseyadenu koneneo. Continuamos con el tratado de Berajot, la Mishnah en el capítulo 3. La Mishnah es la número 5, la voy a leer. Allá Omed Batefila, Benizgar She'u Ba'al Keri Lo Yafsik, Ela Yekatzer, Yarat Litbol, Im Yahola Alot, ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה, יעלה ויתכסה ויקרא. ואם לאו, יתכסה במים ויקרא, אבל לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה, עד שיטיל לתוכן מים. וכמה ירחיק מהם ומן הצואה 4 אמות. Vamos a tratar de explicarla. Dice así. Si la persona estaba parada con sus pies unidos, la posición de la tefilá, de la amidá, de la shmona esrei, y de pronto se recordó de que él tuvo una polución seminal nocturna, no se va a detener, no va a interrumpir su tefilá y tiene que acortar la tefilá. Decirla o más rápida o acortado, decir solamente las bendiciones. Es decir, cada bendición dirá el principio de la bendición y el sello de cada bendición de las 19 bendiciones. Como ejemplo, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Elokeinu Esta Shana Azot Mevarech Hashanim. Ahora, una persona que pasó Keri, que tuvo su polución, y quiere leer el Keriat Shema, la lectura del Shema Israel, y ya fue al mikveh o a un río, a un mar, etcétera, a hacer su tevilá, su baño ritual, si puede ya vestirse, cubrirse y puede antes de que llegue el Netz Ahama, el momento propicio, que es la salida, el despunte del sol en la mañana, ¿verdad? Como hacen los Fatikim, según la opinión de Rabbi Eliezer, se saldrá rápido del mikve, se cubrirá, se vestirá y dirá el Shema Israel. Y si no tiene suficiente para el despunte del sol, Netzach Hamá, solamente se cubrirá con el agua, se permanecerá en el mikve cubierto con el agua, y leerá el Shema Israel, o dirá el Shema Israel de memoria dentro del agua. Que no vea su desnudez, pero jamás se debe cubrir con aguas turbias, malas, que son hediondas, y no con otro tipo de agua, la cual fueron utilizadas para otra labor, menos aún otra labor. Ahora, ¿cuánto se debería alejar una persona si hay orine o heces cerca de él para rezar? Arba amot. Si lo puede cubrir, lo cubre mejor. Si no, le echa la cantidad de agua, el doble o mínimo de lo que hay. Si no, se debe siempre alejar 2 metros de esa, del orine o de las heces para poder rezar, concentrarse y que no tenga influencia el olor. Seguimos. Ok.
La próxima Mishnah nos dice así. Zav, Shera'a Keri, Benida, Shepalta Shihvat Zera, Be'ameshameshet Shera'ata Nida, Trichim Tevila, Berabbi Yehuda Poter. ¿Qué quiere decir esto? Dice así. Zav, ¿quién es Zav? Zav es que está un hombre que está impuro porque tuvo polución. O se autoridad con una mujer impura. Entonces debe juntar 7 días puros, se va a ir al mikvé y se purificará. Aquel que vio polución seminal, entre tanto, irá inmediatamente al mikvé, al baño ritual, a un río, al mar, etc., y se purificará de esa impureza, valga la redundancia, para que pueda leer el Kriyat Shema y pueda rezar y pueda también, pues, rezar que sí la Amidad y pueda estudiar Torah. Pero esta tevilá, este baño ritual, es de los rabinos, está impuesto a los rabinos. Pero este baño ritual no lo va a purificar de la zivá. ¿Ok? El zivá, porque la tumá de zivá es de la Torah. Sino que después de que, ya explicamos lo que es zivá, después de que él cuente los 7 días limpios y se sumerja en el baño ritual, el mikvé, así como dice la Torah, después se purifica. También una nidá, una mujer menstruante. Esa mujer menstruante tuvo relaciones y también expulsó semen. Quiere decir, en ese interín de 3 días después que tuvo relaciones maritales. Y su ley, que se entra en la categoría también como un hombre que expulsó semen. Por lo tanto, esta señora que tuvo relaciones y vio la sangre de la menstruación que salió después de 3 días, después de su relación, y el hombre también, necesitan los dos tevilá, necesitan los dos baños rituales. También las mujeres si quieren ir a rezar, pero después de la tevilá primera o primaria, la tumá, la impureza de nidá o de zivá del hombre, de nidá de la mujer, polución de la mujer, o zivá del hombre, también la mujer que puede tener relaciones, permanece. La impureza permanece. Pero Rabbi Yehuda Poter, quiere decir, Rabbi Yehuda absuelve de la necesidad de que tiene que ir a la tevilá primaria. Entonces tiene igualito, dice no hace falta, igualito tiene que esperar 7 días porque es una tumá hamurá, es una impureza muy grave, de las más graves, de las más fuertes de la Torah. Y aunque esa impureza sin esta tevilá primaria, ellos también, o ella también, ellos y ellas
tan permitido que digan palabras de Torah y tefilá. Porque la impureza del keri no puede impurificar, a pesar de ello, el estudio de Torah y la tefilá. Lo que hubo es que hubo un decreto de Ezra a Sofer, Ezra el escriba, sobre Tumat Keri, sobre impureza de Keri. Y no se hizo popular en todo Israel, porque el público, la gente trabajadora y la gente del pueblo no pudo cumplirla, porque era muy difícil, tenían que ir temprano a trabajar, tenían que ir a rezar, tenían que esto, y las parejas no se unían, porque mira, tú estás impuro, tú estás impuro, y causaba muchos problemas. Entonces decidieron anular esta Takaná de Ezra y dicen un Rabbi Yehuda para facilitar de todas maneras la impureza queda hasta el séptimo día y hasta el séptimo día tienen tiempo para irse a purificar, porque de base la impurificación hamura, la grave, la fuerte, tampoco anulan la capacidad o no pueden purificar ni la Torah ni la tefila, ni el estudio de Torah y tefila, porque ellos no reciben impureza. Ahora empezamos con el capítulo 4. Capítulo 4, la primera Mishnah, la voy a leer, dice así. Tefilat ashachar at hatzot. Rabbi Yehuda Omer at arba shaot. Tefilat mincha at ha'erev. Rabbi Yehuda Omer at pelach mincha. Tefilat ha'erev en la keva. Beshel musafim kol hayom. Rabbi Yehuda Omer at sheba shaot. Dice, la tefilá, cuando decimos tefilá aquí nos referimos a la amida, a la Shmona Esrei. Y de la Shmona Esrei de la mañana, su tiempo es hasta el mediodía. Así fue fijado su tiempo, porque así era el sacrificio, la ofrenda que se hacía del tamid de la mañana en el templo. ¿Ok? Pues dice, etajeves ejat aseba boker. Rabbi Yehuda Omer, hasta 4 horas, quiere decir que es un tercio del día. Quiere decir, yo agarro el número de horas de luminosidad, el cual hay luz natural en el día, que se llama día, y los divido entre 12, y el primer tercio hasta el primer tercio del día. Porque dice que la ofrenda siempre se hacía hasta el final de la 4ª hora. Okay. Entonces, la halajá es como Rabbi Yehuda. Como Rabbi Yehuda, aquí dice Rabbi Yehuda hasta la 4ª hora. La tefilá de Minjá de la tarde es hasta que empieza a atardecer, anochecer. At shekiat ahamma, quiere decir hasta que se pone el sol. El tiempo de Minjá es fijado según el tiempo de la ofrenda de Ben Aharbaim, el momento de la puesta del sol. Del crepúsculo, como dice Etakebes Hashenita hace Ben Aharbaim en el crepúsculo. O que quiere decir desde media hora después del mediodía, en los cuales se inclinan los rayos del sol hacia el oeste. Aere, tarde, viene de Ma'arab, de oeste, cuando se empieza a ocultar el sol.
Por eso ya cuando los rayos del sol tienden hacia el oeste. Y ese tiempo se llama Minjá Gedolá. Minjá grande porque ya tenemos ya toda la tarde, empieza el cómputo que podemos rezar. Tenemos bastante tiempo, es grande el tiempo que queda. Ahora, ahora aquí dice una aclaratoria. Fíjese, una aclaratoria, eso es exceptuando días especiales que son hasta 2 horas y media antes de la noche, que se llama Erev también. Eso aparece en Pesajim, porque cuando se hacía el sacrificio de Pesaj. Ahora, ¿y hay hasta cuándo es el límite máximo? El límite máximo es hasta Erev Asheni, hasta la segunda, hasta cuando termina ya, se está ocultando el sol, quiere decir hasta que se oculta el sol, que se llama Minja Ketana. Esa es, hay poquito tiempo, y esa es Minja Ketana. Rabbi Yehuda dice, placa minja. Rabbi Yehuda trae otro concepto, dice placa. Placa quiere decir separación de la minja. Quiere decir, es la mitad del tiempo de la minja ketana. Quiere decir, cuando empieza ya a disminuir el tiempo probable de decir minja, se lo está acabando el tiempo. Entonces, la mitad de ese tiempo quiere decir 1 hora y cuarto antes de la noche. 1 hora y cuarto antes de la noche se llama, empieza a contarse en cuenta regresiva, que ya queda menos tiempo para decir minja, se llama plak a minja. 1 hora y cuarto antes de la noche, porque siempre el corbán de Tamid entre el crepúsculo era a partir de plak a minja. Ahora, la tefilá de la noche no tiene tiempo fijo, es decir, no tiene que su tiempo es toda la noche, y así lo vemos en el Gaón de Vilna y así vimos al principio de la primera Mishnah. Así como la Torá fijó un tiempo para la lectura de la Shema, así dieron también los sabios un tiempo para la tefilá. Porque dijeron que la tefilá de la noche no tiene tiempo fijo. ¿Por qué? Porque en el templo los órganos y las partes de que se sacrificaban, que se ofrendaban, que no fueron consumidas, se dejaban en un lugar ahí donde se iban a consumir durante todo el transcurso de la noche para que el día esté limpio. Ahora, en el tiempo de la Mishnah, de los Tanaítas, en la tierra de Israel, fueron estrictos y determinaron como Rabban Gamliel que la tefilá de Arbit Jehová es obligatoria, es una tefilá más, forma una de las 3 tefilot. Es decir, en la tarde entraban a la sinagoga y decían Shema Israel y decían la tefilá. Y por supuesto sabemos que todo aquel que transgrede las palabras de los sabios merece la muerte de los cielos. Y esto nos enseña que la tefilat arbit hoy en día es obligación. Así lo acostumbraron de todas maneras en Babilonia. Cuando llegó el imperio persa sobre Babilonia y dominó Babilonia, no permitieron construir sinagogas en Babilonia. Y obligaban a los judíos a construirlas fuera de la ciudad, de los campos, que no se vieran dentro de la ciudad sinagogas.
Entonces tenían que caminar en la noche hasta afuera, hasta el campo, y era muy peligroso. Por lo tanto, cada uno iba y rezaba en su casa, el que podía decir Shema Israel, el que podía decir lo que decían en su casa, y no se obligó y la dieron por opcional. Lo dieron como una mitzvah y no como una obligación, como una buena acción. Por eso decían en la Gemara, por eso en la Gemara, que es babilónico, contra el babilónico, dice, en la Keva, no tiene fijo, momento fijo. La tefilá no tiene y le dieron como un reshut, como una opción. Rabbi Yehuda dice, ok, pero hoy en día es fija, no hay ningún problema. Si no la puede decir en su casa, si no puede ir a la sinagoga. Ahora, Rabbi Yehuda va a hablar ahora de la tefilá de Musaf, que hay en Shabbat, en los Chodesh, en Yom Tov, en Hol HaMoed. La Biblia dice hasta 7 horas del día, es decir, agarramos las horas de luz del día y las dividimos, en 12 partes iguales. Entonces la séptima hora que me da de esa división, hasta ahí se puede decir Musaf. Y también los sabios dicen que de un principio se puede ser hasta la séptima hora, pero si se retarda o se atrasa o hay cualquier problema, también puede después de la séptima hora y sale de la obligación y así quedó como la halajá. Hay que tratar hasta la séptima, pero si no, tiene todo el día. Pero el que deja pasar la séptima hora se llama ya un transgresor de la ley. Pero hay que tratar siempre cumplir las horas mejor que retardar. Y así se cumple la takaná y así es mucho mejor. Baruch Hashem Leolam. Amén. Amén.